estos días en que se celebra el Día del Periodista es un buen momento para hacer foco en los medios de comunicación. Este será el tema de esta noche en Asuntos Públicos, porque Silvia, bueno, hay un pasado, un presente y un futuro. El pasado muy próspero, el presente muy lleno de desafíos y un futuro muy incierto para el periodismo en la Argentina y en el mundo. El hecho es que la publicidad, que fue durante muchos años, décadas, el principal sostén económico de los medios, ha migrado a las empresas de Internet como Google y Facebook. Hasta el 80% de la publicidad mundial hoy se dirige hacia esas dos grandes empresas, monopolios, de hecho lo llaman algunos. Y los medios tradicionales, los diarios, las radios, los canales de televisión, han quedado desfinanciados y con muchas incógnitas sobre su futuro. Claro. Y también la pregunta es si es posible un periodismo sin medios, o sea, en una sociedad donde, bueno, se habla de la sociedad de la información, en la era digital, la cuarta revolución industrial, etcétera, ¿cuál es el rol y si es posible? Hay países como Francia y después la Unión Europea que le iniciaron un juicio justamente a Google por el uso de los contenidos y la obligan a pagarle a los grandes medios, de los cuales ellos toman sus contenidos para que Google sea Google, ¿no? El contenido de calidad. Absolutamente. Y a esto se ha sumado recientemente el fenómeno de las noticias falsas, las fake news, como se llama en Estados Unidos, que están empezando a tener una incidencia política en la política democrática de los países. Y siempre se habló que el periodismo bueno, es un ingrediente fundamental de la democracia, pero mejor que hablar nosotros, vamos a consultar a nuestro invitado, que es Fernando Ruiz. Gracias, Fernando, por venir. Profesor, experto en medios, profesor de periodismo en la Universidad Austral. Fernando, esto de las... Bueno, todo el mundo habla hoy de las noticias falsas y cómo contrarrestarlas, porque las redes sociales... en las redes sociales se dice todo el mundo es periodista, todo el mundo tiene un medio de comunicación, pero claro. Bueno, a ver, contanos cómo lo vemos. Yo creo que el periodismo a lo largo de la historia ha tenido como distintos énfasis históricos, cosas que eran lo que la sociedad en cada momento le va pidiendo. Hay una especie de tarea principal, tarea central, histórica, que se repite siempre, que es la de contar las historias, tratar de construir contextos, mapas de la realidad para las personas, pero hoy por hoy, en los últimos años, hay un trabajo muy necesario que a los periodistas le corresponde, que es tratar de ayudar a discernir sobre las noticias falsas, porque las noticias falsas producen ideas falsas, que es lo más peligroso, ¿no? Peligroso en el sentido de los buenos resultados o los malos resultados para la sociedad. Hay que trabajar sobre esas noticias que son falsas y construyen ideas falsas, interpretaciones falsas, y finalmente son un problema en las elecciones. Históricamente las elecciones han estado rodeadas de noticias falsas. Es la historia de las elecciones democráticas en el mundo, las noticias falsas, que los distintos sectores políticos compiten entre sí, y uno de los ingredientes son las noticias falsas. Pero finalmente esos son como dilemas, yo diría, son tragedias informativas, porque a partir de noticias falsas se toman decisiones que llevan a, por ejemplo, se votan los candidatos incorrectos, se eligen las políticas públicas incorrectas en base a informaciones que fueron construidos por un sistema de medios que no era suficientemente eficaz para sacar esas noticias falsas. Pero hace varias décadas atrás siempre existían las noticias falsas, pero había un poderoso sistema de medios con altísima credibilidad que decía, no, esto no es así, y que rápidamente, digamos, corregía la información. Hoy ese sistema de medios está muy debilitado porque en Estados Unidos, bueno, en la Argentina hay 2.000 puestos de trabajo menos para periodistas en los últimos 2-3 años, y en Estados Unidos las cifras en 10-15 años han caído a la mitad. Y en España, en todas las sociedades abiertas donde el periodismo se construyó como una profesión, eso ha ocurrido. Entonces hoy no hay del otro lado... No hay una... Pero yo diría que el periodismo, y especialmente los sectores
más profesionales, porque el periodismo finalmente hablamos de un universo muy amplio y muy heterogéneo, pero nosotros podemos distinguir una especie de núcleo profesional de mayor calidad en el país. Y ha perdido cierta autoridad social, y entonces ahora las noticias falsas, de alguna forma, esta conciencia sobre las noticias falsas tiene que colaborar en la construcción de esa autoridad social, de esa nueva autoridad social. Pero para eso es un periodismo con mucho más conexión social que antes, por supuesto mucho más adaptado a la transformación digital, pero que pueda realizar esa conexión, de que construya la credibilidad. Sin credibilidad no hay posibilidad de combatir las noticias falsas, ¿no? Está muy dañada la credibilidad del periodismo en la Argentina. Vos escribiste un artículo muy interesante en Clarín, que además hace énfasis en el tema de que el periodismo siempre responde a la clase media. Sí. Y señalaste de que eso es contar la mitad de la verdad. Sí, porque en las sociedades latinoamericanas, ¿se acuerdan el economista, yo creo que era brasileño, yo creo que era Helio Jaguaribe, que decía, las sociedades latinoamericanas son sociedades belgindia, en su interior está Bélgica y está India, por lo tanto son sociedades completamente polarizadas socialmente, antes de empezar a hablar de lo ideológico, socialmente. Entonces, por lo tanto, si nosotros tenemos un periodismo que no es capaz de reflejar esa diversidad social, ya de por sí es un periodismo que tiene una limitación enorme, tiene una anteojera difícil para contar la totalidad social. Entonces, eso es, lo que pasa es que ese es un trabajo que lleva mucho tiempo, poder construir un periodismo que sea representativo. Hoy estamos tratando de construir un periodismo representativo en género, pero todavía estamos muy lejos de construir un periodismo representativo en lo social, donde realmente esté reflejada la enorme diversidad social de Argentina. Hoy el principal enemigo de la prensa en Estados Unidos es el propio presidente, que no se cansa de desafiar a los medios y cosas peores. Y hay una guerra. Vos escribiste justamente tu último libro, se llama Guerras Mediáticas. Me imagino que esto no te sorprendió. No, para nada. Es la historia. La historia es la historia de las guerras mediáticas. Yo diría que cada gobierno ha tenido su pequeña guerra mediática. Algunos guerras nucleares mediáticas y otras escaramuzas. Pero todos los gobiernos han tenido sus conflictos. En el caso del gobierno de Trump, yo pienso que en alguna medida el surgimiento tan, yo diría, brusco y anti-medios de Trump le ha ayudado al periodismo estadounidense, o le da una oportunidad de reconstruir su autoridad social. Y de hecho, cuando uno ve cómo los medios de Estados Unidos intentan lograr suscriptores, hablan de eso, hablan de se necesita en la democracia una voz fuerte, fíjense lo que estamos viviendo, y de esa forma ellos logran tratar de reconectar socialmente. Así que Trump, por un lado, los perjudica, pero por otro lado les ayuda a reconstruir su legitimidad social. Ahora, ¿no hay una vuelta a la partidización de la prensa? Porque históricamente la prensa independiente se decía independiente de los partidos políticos. Sí. O sea, le hablamos a toda la sociedad, no me importa que sea de izquierda, de derecha, de centro, lo que sea, venía a mi diario, a mi canal. Esto es una tribuna que habla en todo el mundo y nosotros capturamos los lectores, la publicidad. Ahora, fenómenos como Fox, la cadena Fox, o CNN en Estados Unidos, empiezan a decir, no, vamos a hablarle ahora a los liberales o a los conservadores. Sí, han elegido sectores sociales a los que le van a hablar y lo hacen, y de hecho es realmente impresionante, y cualquier observador, yo de Estados Unidos hablo a partir de los observadores, de lo que dicen, ¿no? Lo que dicen ellos. Y lo que ellos dicen es la extraordinaria influencia política, por ejemplo, de la cadena Fox. Claro. Que ellos la ven en gran medida como uno de los constructores de los últimos 20 años de la nueva derecha. O sea, no es un medio, un partido político, un movimiento político que a partir de un medio influye, sino que es al revés, un medio de comunicación que construye un arco de voces que finalmente tiene una expresión política 20 años después. O sea, eso es realmente una influencia extraordinaria de los medios, que cuestiona bastante a aquellos que dicen que los medios no tienen ninguna influencia sobre las personas, ¿no? Que es evidente que sí. Algo de eso piensa el gobierno argentino, que los medios el gobierno actual, el gobierno de Macri, ¿no? Que los medios han perdido bastante influencia y es un gobierno que elige informar a través de las redes. ¿Cómo lo ves? Yo me da la impresión que la realidad es muy híbrida y que desconocer esa hibridez e inclinarse por uno de los polos, como si fueran polos puros, medios tradicionales por un lado y redes sociales, es negar la conexión con un montón de gente. Cada uno de nosotros tiene una forma distinta de informarse. Es más,
tenemos hábitos de informarnos que están cambiando incluso semanalmente, por lo tanto ya no podemos decir ni siquiera que tenemos hábitos de información, porque hábito es algo que hacemos en forma más o menos repetida. Estamos continuamente cambiando nuestros hábitos de informar y todo el resto también de la población. Por lo tanto, hoy para llegar a esas personas, para tener una conexión desde un gobierno, es evidente que tenés que usar todos los medios de comunicación. Pasa que veníamos del heavy metal de Cristina Fernández, entonces históricamente los gobiernos tratan de separarse de la comunicación política del gobierno anterior. Entonces, miren, le pasó desde cuando viene Arturo Illia en el año 63, una de sus claves es separarse de la comunicación bastante heavy metal de Arturo Frondizi, porque decía que había excitado tanto las pasiones políticas que terminó con el golpe militar. En cambio, él venía con una lógica, casi diría, miren lo que voy a decir, de país normal, de construir poca visibilidad mediática, hacer mucho trabajo interno. Tanto es así que el secretario de prensa de Illia dice, mire, señor presidente, yo no tengo trabajo, voy a renunciar. Bueno, renuncia. Illia no lo reemplazó y terminó su gobierno sin secretario de prensa. Wow. Porque él decía, tengo que hacer una comunicación muy livianita, lo que es la no comunicación, y la gente se dará cuenta que yo soy un doctor, ¿no? Médico sí. Honesto, trabajador, republicano, al servicio de la gente. No necesitaba los medios. Pero estaba haciendo la antítesis de lo que hacía Frondizi. Miren, la dictadura militar cuando se instala en 1976 intenta hacer, miren, la dictadura militar, una comunicación que era la contraposición de lo que venía haciendo Isabel Martínez de Perón. Entonces, si Isabel llega un momento que en los últimos meses de 1975 y 1976 ni siquiera va a la Casa Rosada, ni siquiera habla con los periodistas, no tiene casi contacto con los periodistas, era un gobierno muy aislado, que se iba aislando en esa situación increíblemente caótica. Los militares, los dictadores que vienen después, en marzo del 76, con toda la violencia clandestina organizada que llevaban por abajo en las profundidades, durante el día eran la simpatía, la visibilidad, la relación con los periodistas, estar a las 7, 7:30 de la mañana en Casa Rosada, una visibilidad, ¿no? O sea, los dictadores no son invisibles, suelen ser muy visibles y con comunicaciones públicas muy activas. Ajá, interesante. Tenemos un montón de historias del siglo XX donde los dictadores han sido grandes comunicadores y muy eficaces en construir esa comunicación. Después, la seguridad del Estado, las patotas, los criminales organizados hacían su trabajo, pero en la superficie han sido muy eficaces en la comunicación. O sea que muchas veces los gobiernos buscan construir comunicaciones antagónicas a la del anterior. Y en el caso del gobierno actual, intentan hacer, ahora ya yo creo que están buscando un equilibrio donde están, yo diría, tocando todos los botones disponibles, utilizando todas las herramientas disponibles, ya no solo los medios tradicionales. Yo creo que han construido una relación con los medios tradicionales y además de ser muy eficaces también con las redes sociales. Bueno, se está poniendo fantástico porque estamos tocando temas muy interesantes. Me hace acordar también lo que decía Perón, con la famosa frase que dijo, nosotros ganamos con todos los medios en contra y nos derrocaron cuando teníamos todos los medios a favor. Así que este es un debate muy, muy apasionante. Vamos a seguir con esto en el segundo bloque, ya volvemos. Auspicia este programa ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires, Provincia. De Neo 1825. Estamos. Los pájaros vuelan en B. Siempre en B, porque en B se llega más lejos. B de volver a superarnos, de vara alta, de vamos, de volvimos a lograr nuestro mejor combustible.
Y sí, la B tiene poder. Es la B de la nueva Shell V-Power. Un revolucionario combustible con tecnología Dynaflex que contiene 3 veces más aditivos para brindarte la mayor potencia y rendimiento de nuestra historia. Biogénesis Vagó. La evolución de la salud animal. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje. UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Hace 65 años que nuestra historia se alimenta de otras historias que nos ayudaron a crecer. Arcor, alimentando momentos mágicos. Latam y vos, juntos, más lejos. ¿Pensaste alguna vez en todo lo que te da la tierra? Profértil, vida para nuestra tierra. En Banco Macro te acompañamos a crecer. Por eso asumimos el compromiso de generar acciones de valor económico, social y ambiental, con el objetivo de ser una empresa sustentable. Somos un banco federal que cuenta con más de 480 centros de atención, siendo la única entidad bancaria en 183 localidades. Con nuestro programa abierto a la comunidad Cuentas Sanas, ya beneficiamos a más de 55.000 personas. Acompañarte a crecer es apoyarte donde sea que estés, en el momento que estés. Macro, tu banco cerca, siempre. Seguimos haciendo foco en los medios de comunicación, que es un asunto público por excelencia, porque, Silvio, uno podría hacer un índice, digamos, de la calidad de la democracia, cruzándolo con indicadores de cuán vigoroso y cuán vital es su periodismo, ¿no? Siempre se ha dicho, bueno, el periodismo de calidad, el periodismo de asuntos públicos, que cuenta los secretos del presupuesto, temas de política o de la economía que son áridos, el trabajo periodístico de calidad que trata de contar lo que los gobiernos no quieren contar y que es un arduo trabajo, generalmente es considerado como algo meritorio. Siempre los gobiernos producían, ayudaban, subsidiaban a la prensa para que circulara la información y esa se consideraba como una savia de la democracia. Todo eso hoy está un poco entrando en un cono de sombra, ¿no? Porque la crisis económica de la prensa está haciendo pensar a algunos que, hay que pensar otros modelos de negocios para el periodismo. Contanos un poco qué está pasando allí. Yo creo, Pablo, que ha habido varias veces en la historia donde la prensa se quedó sin modelo de negocio. Siempre fue una necesidad social, siempre fue una necesidad política, pero no siempre fue un modelo de negocio. Y nosotros tenemos la tendencia a pensar que si es una necesidad social va a ser rentable, alguien va a estar dispuesto. No necesariamente es así. No, claro. Entonces, y esos momentos que se han dado en la historia, porque la verdad que el gran momento próspero de la historia del periodismo ha sido la última mitad del siglo XX. Ese ha sido el momento de enorme prosperidad de la industria periodística. Antes había algunos ejemplos de enorme prosperidad y después al lado era un desierto de medios de comunicación. En la Argentina teníamos 2 o 3 medios rentables en la primera mitad del siglo y lo demás era un desierto donde no se sabía cómo esos medios seguían funcionando o eran necesidades políticas o de corporaciones o de lo que fuera que finalmente lo financiaban, pero no eran sustentables en el mercado. Así que podemos estar entrando en una etapa en la cual no va a ser muy clara la sustentabilidad, va a seguir siendo muy necesario el periodismo para los ciudadanos, como orientación, como construcción de mapas mentales, como institución muchas veces de última instancia para defender a los ciudadanos. Muchas veces el periodismo funciona como institución de última instancia. No funciona el Congreso, no funciona el Poder Judicial. Ustedes, en su enorme experiencia periodística, han sentido que finalmente tenían que
seguramente que hacer cosas que quizás los funcionarios deberían haber hecho, o el Poder Judicial debía haber hecho, o que alguna institución pública debía haber hecho, y no lo hacía, y el ciudadano estaba ahí desprotegido. Y el último reclamo que tenía era el periodista. Es como las madres de Plaza de Mayo en 1977. La última conexión que les quedaba era la conexión con periodistas. Primero con periodistas de otros países del mundo, que les daban la visibilidad posible, y después ya cuando empezaron algunos periodistas aquí, por ejemplo Robert Cox, a construir esa visibilidad. Y funcionó como institución de última instancia. Todas las demás instituciones estaban mudas en el mejor de los casos, sino hostiles. Por lo tanto, esa función no depende de encontrar un modelo de negocio, un modelo de ingreso, o sea, sigue estando. Entonces, el problema es que estamos entrando en una situación donde no está claro, y no está claro no para la Argentina, como vos mencionabas antes, no está claro para España, para Estados Unidos, para las sociedades democráticas, no está claro cómo va a estar financiado. Hay quienes están ensayando algunos otros modelos. El caso del exdirector del diario La Nación, Guyot, que logró formar un fondo, un fideicomiso con aportantes para intentar, vía digital, sostener periodismo de calidad. Sí, esa es una iniciativa extraordinaria que tiene algunos ejemplos en otros países que han sido exitosas, y entonces la audiencia es convocada a comprometerse un poquito más, ¿no? Entonces ellos lo llaman red acción, ¿no? Es también tratar de no solo enterarnos de cosas, sino también ser parte del cambio. Y hoy los medios están apostando, bueno, volver a las suscripciones, ¿no? Digamos, que el consumidor pague, como funcionaba la prensa en el siglo XIX, ¿no? Vos has estudiado. Sí, claro. Los diarios circulaban por suscripción. Por suscripción, con un público limitado. Claro. Pero ahí es cuando empieza a crecer, a fines del siglo XIX empieza a crecer la publicidad también, ¿no? Entonces es la necesidad de las marcas de empezar a difundirse. Entonces se empieza a dar una especie de círculo virtuoso en el cual la necesidad de las marcas, es más un crecimiento del público lector, empiezan a poder sustentar los medios de comunicación. Pero eso se ha agotado ahora, ¿no? ¿La Argentina tiene alguna singularidad, el argentino o la sociedad argentina, respecto a la cultura del diario, de la cultura de leer el diario versus otras sociedades? No lo sé eso, Silvia, no lo sé. Yo creo que hay singularidades, ¿eh? O sea, yo creo en las culturas nacionales relacionados con el sistema de medios y con la cultura periodística. No creo que sea homogénea como es una comunidad profesional de periodistas de un país y otro. O sea, hay una singularidad, como vos decís. Pero no te sabría decir la singularidad como lectores, como audiencia. Pero que no te la sepa decir no quiere decir que no exista, ¿eh? O sea, bueno, yo estoy seguro que existe. Pero si un indicador se toma históricamente lo que era la circulación de los diarios, en comparación con América Latina, pocos diarios, digamos como Crítica en su momento, Clarín, hasta hace poco, tenían una penetración, una circulación extraordinaria para los estándares latinoamericanos. Sí, extraordinaria. ¿No? Tenían, nosotros a mediados de siglo teníamos un nivel de lectoría de diarios entre los más altos de América, y después empieza a reducirse mucho. Después, yo creo el crecimiento de Clarín desde mediados del siglo XX se empieza a dar porque el Clarín empieza a ser eficaz para quedarse con la audiencia de los medios que se iban cerrando, entre otros Crítica. Y entonces el mercado de la prensa. La prensa, por supuesto. La prensa, por supuesto. Y todos los vespertinos, ¿no? Que empiezan a desaparecer. Entonces, toda esa nueva audiencia empieza a ser Clarín, con una estrategia muy social, muy global, o sea, de distintos sectores sociales, empieza a construir una lectoría extraordinaria, que le dura hasta el año 97, 98. Y en el minuto que nos queda, más allá de los medios, los periodistas, ¿vamos a seguir sobreviviendo o no? Yo espero que sí. Yo espero que sí, porque me dedico a estudiar el periodismo, así que me quería ser un objeto, pero además porque la democracia los necesita. Bueno, fantástico. Muchísimas gracias. Entonces, fue muy interesante. Yo diría una última reflexión, porque ya estamos en junio.
el papel de los medios públicos, ¿no? Quiero decir, en la Argentina hay una debilidad importante de los medios públicos. La televisión y la radio tienen un presupuesto de $100 millones y eso se compara con 20 veces más en un país como en España, ¿no? O sea que sería muy bueno que en el momento que los medios privados están en crisis, los medios públicos puedan tomar parte de esta tarea de continuar la tarea de informar y hacer buen periodismo. Bueno, muchas gracias, Fernando, gracias a por ustedes. estar acá, y a ustedes, esto fue Asuntos Públicos.